Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9. Esto es después de la historia de la arca de Noé. Vemos que en Génesis capítulo 8 se bajó Noé y comenzó, am, por decir, después de esa renovación, un descanso, ¿verdad? Con el Señor. Estaba allí y descansando en el Señor, igual que nosotros debemos descansar en el Señor, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo dice: vengan a mí todos y yo les daré descanso. Entonces, eso es muy importante, pero también vemos que cuando se bajó Noé, ofreció sacrificio al Señor y debido a este sacrificio, Dios dice que Dios lo aceptó, ¿verdad? Y dice también que ah, Dios no va a destruir la tierra igual como lo hizo en los días de Noé. Vamos a ver aquí ahora continuación de eso. Dice: y Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. ¿Ok? Lo mismo que dijo en Génesis capítulo 1 a Adán. Le dijo, a Adán y Eva les dijo: sean fecundos y multiplíquense. ¿Sí? Entonces aquí nos está mostrando que Noé es como un nuevo Adán. Todos venimos de Noé, igual que vinimos de Adán. En los tiempos de Noé hubo una renovación de la tierra, ¿verdad? Y en Génesis capítulo 8 miramos como cada versículo refleja algo que sucedió en Génesis 1, ¿verdad? Es como un espejo, ¿verdad? Lo que encontramos en Génesis 1 lo encontramos de nuevo en Génesis capítulo 8. Eso ya lo habíamos hablado la semana pasada en el estudio bíblico sobre Génesis 6 al 9, al 8, perdón. Y entonces ahora tenemos aquí la repetición de sean fecundos y multiplíquense, igual que en Génesis capítulo 1 con Adán y Eva. Aquí lo tenemos ahora con Noé, en los tiempos de Noé. El temor y el terror de ustedes estarán sobre todos los animales de la tierra, sobre todas las aves del cielo, en todo lo que se arrastra sobre el suelo y en todos los peces del mar. En su mano son todos entregados. Esto es igual a lo que está escrito en Génesis 1, versículo 28, cuando dice Dios am, a Adán y Eva, que tengan dominio sobre todos los animales de la tierra, sobre todos los peces del mar, etcétera, ¿verdad? Eso es también en Génesis capítulo 1 se encuentra. Pero ahora aquí Dios está entregando a los seres humanos, mientras en Génesis capítulo 1 am, tenía que ver una preparación. Primero, ya habíamos hablado de eso en Génesis capítulo 2, la preparación para poder reinar, para hacer reino, para participar en la realeza, tenían que primero madurar espiritualmente para después poder comer del árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal. Ya hablamos de eso. Por favor, miren el video de Génesis capítulo 2 si no saben de lo que estoy hablando. Pero aquí ahora el Señor les está dando ah, esta bendición para que puedan, por decir, reinar en la tierra. Sí, pero tienen que hacerlo con justicia, con paz, con bondad, ¿verdad? Como Dios quiere. Y dice el Señor: todo lo que se mueve y tiene vida les será para el alimento. Todo lo doy a ustedes como les di a la hierba verde. Entonces aquí está bendición para poder comer carne, ¿verdad? No es pecado comer carne. Dice: pero carne con su vida, es decir, con su sangre no comerán. Dice: de la sangre de ustedes, de la vida, de la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, ciertamente pediré cuenta. Entonces dice: no comerás la carne con su vida, es decir, con su sangre. Y luego dice: de la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, ciertamente pediré cuenta. A cualquier animal y a cualquier hombre pediré cuenta, de cada hombre pediré cuenta de la vida de un ser humano. El que derrame sangre de un hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Entonces ahora está diciendo Dios que el que mate a una persona, incluso si sea animal, matarán al animal o a la persona. ¿Por qué está instituyendo esto, pena capital? ¿Por qué en este momento Dios lo está estableciendo en este tiempo?
La razón es porque es para evitar que se produzca de nuevo los pecados muy graves y al nivel que estaba antes del diluvio. Para evitar esto, Dios establece no solamente el hecho, recordando que son creados en imagen de Dios, ¿verdad? Igual como está escrito en Génesis capítulo 1, ¿verdad? Recuerden, está como tomando de Génesis capítulo 1, ¿sí? A imagen de Dios hizo él al hombre. Entonces, no solamente nos recuerda aquí y los recuerda a ellos, a Noé y a sus hijos que son creados en imagen y semejanza de Dios, pero también era algo que se llama, era como una fuerza deterrente, ¿verdad? Para que no hagan lo que no deben de ser. Es como si alguien dice, bueno, yo estaba pensando en matar a esta persona, pero no lo voy a hacer porque no quiero recibir pena capital. Entonces, era manera de que se evite más violencia, por lo menos que se disminuye, ¿verdad? Entonces, en cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense, pueblen en abundancia la tierra y multiplíquense en ella. Entonces Dios habló a Noé y a sus hijos que estaban con él y les dijo, miren, yo establezco mi pacto con ustedes y con su descendencia después de ustedes, y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, ganados y todos los animales de la tierra que están con ustedes. Todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra, yo establezco mi pacto con ustedes y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra, ¿verdad? Como lo hizo en los tiempos de nuestro padre Noé. También dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo hago con ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será para señal de mi pacto con la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes y me acordaré de mi pacto con ustedes y con todo ser viviente de toda carne. Nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, esta es la señal del pacto que yo he establecido con toda carne que está sobre la tierra. Ahora, ¿por qué la repetición? Noten que hay una repetición. Aquí está Noé, nuestro padre Noé, ofreciendo el sacrificio a Dios. Dios lo acepta y aquí Dios les está dando estas bendiciones a ellos. Y encontramos lo que se llama una am, estructura quiasmática o una quiasma. Eso se refiere a una repetición, ¿verdad? Oraciones repetitivas. Aquí tenemos la palabra pacto que se repite 7 veces y 7 es el número de perfección. También tenemos la palabra la tierra porque es un pacto que se establece con la tierra, los habitantes de la tierra. Eso también se repite 7 veces, el número de perfección. La palabra signo se repite 3 veces. 3 es el número de Dios, la Santísima Trinidad. El arco o la arca también se repite 3 veces, ¿verdad? El número de la Santísima Trinidad. Dios dice también la palabra yo establezco yo. Dice la palabra yo 8 veces. 8 es el número de renovación. Tenemos una renovación de la tierra y también otra vez Dios está renovando las bendiciones. Está repitiendo lo que repitió en Génesis capítulo 1. Y ahora noten el patrón. Dios menciona el pacto que ha establecido y luego menciona lo que implica el pacto. Es decir, ¿a qué se refiere con el pacto? El pacto es que no va a volver a destruir la tierra de la manera que lo hizo aquí en Génesis capítulo 6, 7, 8, en los tiempos de nuestro padre Noé. Dios menciona la señal del pacto. ¿Qué es la señal del pacto? El arco iris. ¿Sí? El arco iris es como un arco que se usaba en esos tiempos para atacar y está hacia arriba, apuntado hacia arriba, no hacia abajo, hacia la tierra. Está apuntado hacia arriba, indicando que ese castigo no se va a aplicar a la tierra. Dios no tiene su arca apuntado hacia la tierra para repetir lo que hizo en tiempos de Noé, sino está hacia arriba, indicando que no lo va a volver a hacer.
O es decir, es como que su, su arco de guerra está apuntado hacia arriba, no lo está usando. O sea, eso es lo que simboliza eso. Entonces, ¿qué es la señal del pacto? El arco iris, ¿sí? Dios menciona el propósito de la señal. ¿Qué es el propósito de la señal? Dice, cuando el arco esté en las nubes, el arco iris esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, esta es la señal del pacto que yo he establecido con toda carne que está sobre la tierra. ¿Por qué dice Dios que se acordará? Yo pensé que a Dios no se le olvida nada. Sí, es verdad, a Dios no se le olvida nada. Y eso lo hemos visto ya en Génesis capítulo 8, versículo 1. Hablamos de eso porque dice allí que Dios se acordó de Noé. ¿Cómo que Dios se acordó de Noé? ¿Se olvidó de Noé? No, obviamente que no. Entonces aquí cuando dice que Dios se acordará del pacto eterno que hizo con todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra, ¿por qué dice que se acordará? ¿Se le va a olvidar? No. Ya hemos hablado de esto la semana pasada. Cuando la Biblia habla de que Dios se acordó, se refiere a que va a actuar según lo que promete. Va a actuar según lo que Él promete. Él prometió no hacer lo que hizo en tiempos de nuestro padre Noé. Eso es lo que va a suceder. Lo que Él promete, Él hace. Eso es lo que indica esa palabra. No quiere decir que se le olvida las cosas porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, recuerden, la semana pasada hablamos de esto, que dice que Dios conoce todo y que Él, los días de cada persona está ya en su mente, ¿verdad? Por ponerlo de esa manera. Incluso los días que aún no han pasado, no han sucedido, en la mente de Dios ya existen. O sea que Dios ya no, es imposible que se olvide de nosotros, ¿verdad? O que se olvide de un pacto que hizo con una persona. Obviamente no. Esa es una palabra que indica que Dios va a cumplir según lo que Él promete. Ahora dice, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam fue el padre o el antepasado de Caná. Y eso es muy importante por lo que vamos a leer ahorita, porque no va a tener sentido si no saben quién es Caná. ¿Quién era Caná? Caná fue el hijo de Cam. Estos tres fueron los hijos de Noé y de ellos se pobló toda la tierra. ¿Ok? Ahora vamos a ver aquí algo que sucedió. Recuerden, tenemos una renovación de la tierra y va a suceder otra caída. Otra caída va a suceder. ¿Cómo que otra caída va a suceder? Sí, otra caída va a suceder. Igual como en Génesis capítulo 3 sucedió una caída con nuestros primeros padres, Adán y Eva, ahora tenemos aquí, va a suceder después de la renovación de la tierra, en tiempos de nuestro padre Noé, vamos a ver que va a suceder otra caída. Sí, otro problema. Ahora, antes de leer, Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. ¿Ok? Igual que Adán comenzó a labrar la tierra igual que lo hizo Adán. Esto es otra ah, ah, manera que la Biblia nos está mostrando que él es un nuevo Adán. ¿Ok? Comenzó a labrar la tierra igual que Adán y plantó una viña. Bebió el vino y se embriagó, se emborrachó. ¿Sí? Ahora, algunos, por ejemplo, San Jerónimo dice que no sabía que se iba a emborrachar, otros decían que sí sabía y se emborrachó y pues ahora sucedió ese problema, ¿verdad? Y luego dice que se desnudó en medio de su tienda. Cam, padre de Caná, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. O sea, Cam dice que vio la desnudez de su padre y se lo contó a Jafet y a Sem. Jafet es el hermano mayor, Sem después de él y luego Cam. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como sus rostros estaban vueltos, no vieron la desnudez de su padre porque iban caminando al revés para ir a cubrirlo. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo, maldito sea Caná, siervo de siervos será para sus hermanos. Dijo también, bendito sea el Señor, el Dios de Sem,
y sea Caná su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Caná su siervo. Noé vivió 350 años después del diluvio. El total de los días de Noé fue de 950 años y murió. Ahora está la pregunta, pues, ¿qué sucedió aquí? ¿Qué está pasando aquí? Algunos dicen que simplemente significa que Cam literalmente vio a su padre desnudo y luego literalmente se salió y fue a decirle a sus hermanos burlándose de él. Le faltó el respeto a su padre. Y después sucedió eso después, lo que leemos después. Pero algunos dicen que esto se trata de como un juego de palabras, está jugando con las palabras. Porque el término ver la desnudez de tu padre en la Biblia, según el libro de Levítico, se refiere a tener relaciones sexuales con la esposa de tu padre, sea la mamá o sea la madrastra. Pero eso es a lo que se refiere en Levítico 18:8, ver la desnudez de tu padre. Otra forma de decir esto es descubrir la desnudez de alguien. Descubrir la desnudez, am, descubrir la desnudez también es otra manera de decir esto, tener relaciones. Y esto se usa en Levítico 20:17. ¿Ok? Entonces, según Levítico, esto de ver la desnudez o descubrir la desnudez se refiere a tener relaciones. Y en el caso de ver la desnudez de su padre, se refiere a tener relaciones con la esposa de su padre. Entonces, algunas personas dicen que Cam tuvo relaciones con la esposa de Noé mientras estaban desnudos. Y la manera otra cosa que dicen es cuando dice que se desnudó, esta palabra, la raíz de esa palabra viene de la misma palabra que se usa en Levítico para describir estas acciones sexuales. Y también cuando dice de su tienda en el hebreo, de hecho, tiene que ser traducida como la tienda de una mujer, o es decir, la tienda de su esposa. Estaba en la tienda de su mujer, ahí estaba desnuda con ella, y entró Cam, tuvo relaciones con ella, y después lo describió Noé. Y por eso dicen algunos que dijo, maldito sea Caná, porque él es el hijo que nació de la mujer, ¿verdad? Se embarazó con Caná, pues, el hijo de Cam. Y empezó por decir Noé a decir el futuro, Caná va a salir igual que su papá y sus descendientes igual, van a salir igual, van a salir muy malos y van a ser siervos de sus hermanos. Vamos a ver a lo que se refiere esto. Si se fijan, ¿cómo podemos saber que Caná o los descendientes de Caná siguieron este ejemplo de Cam? Sí sabemos porque el libro de Levítico que acabo de mencionar, Levítico 18 menciona los pecados de los cananeos, los descendientes de Caná, y menciona que ellos practicaban esas cosas, practicaban cosas como tener relaciones con las esposas de sus padres o relaciones con sus hermanas, relaciones con animales, cosas así, lo menciona en Levítico 18. Y por eso dice Dios, debido a esto los estoy sacando de la tierra de Canaán, los estoy sacando de allí y los voy a reemplazar con ustedes, los hijos de Israel. Ahí los voy a poner a ustedes. Y si ustedes se ponen a hacer lo mismo que ellos hacen, yo los sacaré a ustedes también. También ellos sacrificaban a sus propios hijos vivos a dioses falsos. Entonces tenían esas prácticas y debido a eso Dios les dio siglos para que se arrepintieran, no se arrepintieron, entonces Dios los sacó de allí, los reemplazó con los israelitas, el antiguo pueblo de Dios, el pueblo del antiguo pacto, y Dios les dijo en Levítico 18, si ustedes hacen lo mismo, los sacaré también a ustedes. Es decir, los castigaría también a ustedes. Entonces, Dios no tiene favoritos. O sea que Dios juzga según el corazón, ¿verdad? Y otra cosa que puedo mencionar sobre esto es que, am, ¿qué iba a decir? Oh,
Ahora la pregunta es, ¿qué cosa tan rara, ¿verdad? ¿Cómo va a tener relaciones con la esposa de Noé? La razón es porque en tiempos de antigüedad eso era una práctica si tú querías, por ejemplo, tener dominio sobre tu padre. Esto es lo que hizo Rubén con su padre Jacob. Tuvo relaciones con una de sus concubinas. También hizo lo mismo Absalom al rey David. Tuvo relaciones con una de sus concubinas o esposas, no recuerdo. Y era manera de decir, yo soy más hombre que tú, yo tengo más autoridad que tú, ¿sí? Era manera de, por decir, faltarle el respeto a la autoridad de tu padre. Y aquí tenemos el ejemplo de Cam haciéndolo. Y también tenemos paralelismo. Después vamos a leer cómo Lot sucedió algo diferente, algo similar, perdón, algo similar sucedió con él, con Lot. En Génesis capítulo 19, se emborrachó 2 veces y sus hijas tuvieron relaciones con él mientras estaba borracho, porque ellas pensaban que ya no había hombres en la tierra y querían tener hijos. Después vamos a leer de esto. Entonces noten la gran, el Antiguo Testamento no está escondiendo nada. El Antiguo Testamento menciona las cosas como son, todos los pecados que sucedían en la antigüedad, porque es la realidad. Pero incluso en esa realidad está el plan de Dios, porque Dios a través de toda esa maldad y todo ese pecado, Dios construye algo más grande y bueno de eso, porque esa es la grandeza de Dios, que aunque nosotros en nuestra libertad pecamos, Dios hace de eso algo más grande, algo bueno. Noten a su Hijo Jesucristo, cómo lo mataron las personas malvadas, pero incluso de eso Dios hizo lo más hermoso, el sacrificio para el perdón de los pecados. Ahora, ¿por qué dice Noé, maldito sea Caná? Siervo de siervos será para sus hermanos. Ya expliqué que Caná y sus descendientes van a seguir eh, el ejemplo de los padres, ¿verdad? Como vemos en Levítico 18, las prácticas que ellos tenían. Pero ¿por qué dice siervo de siervos será para sus hermanos? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que va a ser un esclavo de sus hermanos. Literalmente es lo que está diciendo. De hecho, esa palabra caná quiere decir abajo, estar abajo, ¿sí? Am, Porque va a ser un esclavo, pues, va a ser un esclavo. Esclavo será para sus hermanos. ¿Cuáles hermanos? Vamos a leer después Génesis capítulo 10. Los hermanos de Caná era, por ejemplo, del pueblo de Caná, era los egipcios y otras civilizaciones en África. Vamos a ver después eso en Génesis capítulo 10. Pero entonces, ¿por qué dice Dios, bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Caná su siervo? ¿Por qué dice esto también sobre Sem? Y luego también Jafet, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Caná su siervo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que será su siervo, será su siervo, será su siervo, su siervo, su esclavo? ¿Por qué? Bueno, la razón es que es un esclavo. Eso es algo simbólico. ¿A qué se refiere? ¿Qué es un esclavo? ¿Qué es un esclavo? Un esclavo es alguien que trabaja, pero no recibe el fruto de su trabajo, sino alguien más lo está recibiendo. Entonces aquí tenemos el pueblo de Caná habitando la tierra de Caná y está trabajando en la tierra de Caná, viviendo en la tierra de Caná, y aquí vienen después los israelitas a sacarlos de allí. Gracias por el trabajo, gracias por tomar el lugar mientras no estamos, pero ahora te lo vamos a arrebatar. Todo tu trabajo en la tierra sirvió de nada porque ahora te lo quitamos, ¿sí? Y eso refleja lo que va a suceder en el libro de Josué, cuando los israelitas van a llegar y van a sacarlos de allí, van a tomar de ellos la tierra que ellos tienen. Entonces va a recibir los frutos de esto. ¿Quién? El pueblo de Israel. ¿Quién más? También Jafet va a recibir de esto. Por eso, Sem, él es el antepasado de los israelitas. Y por eso dice, sea Caná su siervo. ¿Ok? Tiene sentido. Estos descendientes de Sem, los israelitas, van a tomar
la tierra de Canaán van a recibir estos beneficios, ¿ok? Pero ¿qué tal Jafet? ¿De qué manera va a recibir estos beneficios? Bueno, después de que los israelitas tomen la tierra de los cananeos, después van a suceder cosas, por ejemplo, ahí van a ser nuestro Señor Jesús y Él va a traer bendición a todos los habitantes del mundo, incluso los descendientes de Jafet. Entonces, Jafet también va a recibir am, los beneficios de esto, de los cananeos perdiendo la tierra, también los descendientes de Jafet también van a recibir bendición. También los otros hermanos de Caná, por ejemplo, los egipcios, los de Etiopía, los africanos también, ellos van a recibir también bendición debido a esto, porque después de tomar la tierra va a ser tierra de los israelitas. Ahí entre el pueblo de Israel van a ser el Mesías y va a darnos la salvación, ¿sí? Entonces está apuntando hacia el futuro, está apuntando hacia el futuro esto. Ahora está la pregunta, entonces, cuando dice, bendito sea el Señor, el Dios de Sem, ¿por qué dice el Dios de Sem? Esta es la primera vez cuando la palabra de Dios dice, la Biblia dice, el Dios de Sem o perdón, el Dios de alguien, el Dios de Sem, el Dios de Abraham, el Dios de, ¿verdad? Jacob. Esta es la primera vez donde dice el Dios de y luego dice el nombre de una persona y dice el Dios de Sem. ¿Por qué? Porque Sem va a recibir la bendición de ser el antepasado del Mesías. Es Sem. Ahora vamos a seguir después su línea, la línea de Sem que llega hasta Abraham y luego de Abraham al rey David y luego del rey David a el Mesías Jesús. Ahora, ¿por qué dice engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem? Bueno, primero les voy a decir. Se cree que los descendientes de Sem son habitantes del Medio Oriente, los semitas, de ahí viene la palabra semita, como los judíos, los árabes, asirios, etc. Por eso se llama semitas, ¿verdad? Perdón, la palabra semita viene de ahí, la palabra Sem, los descendientes de él, los del Medio Oriente, los judíos, árabes, asirios, etc., ¿verdad? Mientras los descendientes de Jafet, ¿quiénes son? Las personas de Europa, los asiáticos y los indígenas. Y los descendientes de Cam son los africanos, los egipcios, ¿verdad? Los de Etiopía, etcétera, y los cananeos. Entonces, noten quién tiene más descendientes. Sería Jafet, los de Europa, los de Asia, los indígenas, los indios, ¿verdad? Descendientes de Jafet. Con razón dice Noé, nuestro padre, engrandezca Dios a Jafet. Bueno, aquí se cumplió. Es el padre de tantas personas, 1.000 millones de personas que viven el día de hoy. Y luego dice, y habite en las tiendas de Sem. ¿Quién? ¿O está hablando de Dios o está hablando de Jafet? Bueno, si está hablando de Dios, esto nos indica que Dios habite en las tiendas de Sem. Sí, vamos a leer de eso después, cuando Moisés va a construir la tabernácula, el tabernáculo. Ahí es donde va a estar Dios habitando entre ellos. Pero si está hablando de Jafet, Jafet habita en las tiendas de Sem, esto repite el hecho de que él va a recibir las bendiciones por medio de Sem, porque de Sem va a venir el Mesías. Entonces, todos ellos van a recibir esta bendición. ¿Qué tal los cananeos? ¿Los cananeos están malditos y van a ir al infierno todos? No. Vamos a ver después en el libro de Josué el ejemplo de Rahab. Ella era una prostituta cananea, ¿sí? Pero Dios tuvo misericordia de ella. Ella fue perdonada debido a su arrepentimiento cuando conoció al Dios de Israel. Ella dijo, yo amo a este Dios. Este es mi Dios, el Creador. Se arrepintió, fue perdonada y amada por Dios. Incluso ella es antepasada de nuestro Señor Jesús. Mateo 1:5.
¿Cómo es posible que una prostituta sea antepasada de nuestro Señor Jesús? Ese es el amor de Dios. Se arrepintió, Dios tuvo misericordia de ella y de su familia y se incorporó no solamente a la familia de Dios espiritualmente, ¿verdad? Siendo salva, pero también se incorporó físicamente. Se casó con Salmón y generaciones después nació nuestro Señor Jesús de esa línea. Entonces, cuando leemos en Deuteronomio, por ejemplo, cuando dice Dios al pueblo de Israel, no te cases con los cananeos, se refiere a religiosamente, los que tienen la religión de los cananeos, no en cuestión de raza o étnicamente, porque vemos que Salmón se casó con Rahab, ¿sí? Porque ella era una mujer que tenía temor de Dios, ¿ok? Entonces también Dios va a bendecir a todos, 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 incluso a los cananeos, obviamente, a los que se arrepienten, ¿verdad? Todas las personas que se arrepienten van a recibir las bendiciones de Dios. Bueno, ¿qué tal? Entonces, ¿qué tal hoy en día? ¿Quiénes son los cananeos? ¿Existen hoy en día los cananeos? Sí. Los descendientes, perdón, de los cananeos. Hay personas, am, hay un grupo de personas que según la ADN, porque podemos testear la ADN y comparar la ADN de los cananeos de la antigüedad con personas del día de hoy y ver quiénes son los descendientes de los cananeos. Y cuando hacemos eso, vemos que hay un grupo de personas que 90%, 90%, 90% de su ADN viene de los cananeos antiguos y son la gente de Lebanon, gente libanés. Y tenemos muchos santos en nuestra iglesia que eran de Lebanon, por ejemplo, San Charbel, un santo muy milagrosísimo, ¿verdad? ¿Qué pasó? Bueno, Dios tiene misericordia, ¿verdad? Dios es misericordioso, ¿sí? El hecho de que sean cananeos no quiere decir que van a ir al infierno, no, no, Dios es misericordioso a los que se arrepienten. Entonces, no se confundan, no se confundan. Ahora, por último, hay unos que dicen, bueno, los Cam fue padre de los africanos fueron esclavizados. Ah, esto quiere decir que Génesis 9 habló de eso, de la esclavitud de los africanos. Eso de hecho eso es falso. Eso es falso. En primer lugar, no dice que Cam fue, no dice maldito sea Cam, por ejemplo, o que los descendientes de Cam sean esclavos de los demás. No, no dijo eso. Dijo maldito sea Caná. Y luego aparte, recuerden lo que dice el versículo 24. Dice, o 25 por ahí. ¿Qué dice? Dice, esclavo de esclavos sea Caná de sus hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Los africanos. Entonces, si lo vamos a tomar literalmente, cuando en realidad no está hablando literalmente de ser un esclavo, está hablando simbólicamente. Pero incluso si lo tomamos literalmente, eso quiere decir que no van a ser esclavos los africanos, sino más bien van a ser dueños de los esclavos cananeos. Entonces no está hablando de la esclavitud de los africanos, ¿verdad? No está hablando de eso. Está hablando simbólicamente de lo que sucedió después en los tiempos de Josué y está apuntando hacia las bendiciones que va a traer Jesús sobre todas las naciones. Ahora vamos a empezar Génesis capítulo 10, aquí rapidito. Ok, entonces noten cómo Noé dijo cuando descubrió lo que sucedió, lo que le hizo Cam, ¿qué dijo? Maldito sea Caná, indicando que el plan de Cam no va, no va a suceder, no va a suceder, sino va a permanecer después la voluntad, obvio, sobre todo, ¿verdad? La voluntad de Dios. Entonces, vamos a ver ahora
Entonces, el plan de Cam de tener la autoridad sobre su padre y luego pasarla por ejemplo, a Caná, etcétera, no, eso no va a suceder. Allí está. Y más bien después van a perder su tierra y eso era como también una manera que Cam recibió un castigo, ¿sí? Porque va a sufrir, escuchó de el sufrimiento que va a padecer sus descendientes, ¿sí? Que le duele a una persona, ¿verdad? Eso le duele a una persona debido al pecado, ¿sí? Pero no va a permanecer, no va, perdón, no va a suceder el plan de Cam, ¿ok? Ahora, continuando aquí con Génesis capítulo 10, vamos a ver ahora lo que sí va a suceder. ¿Cuál plan va a ser exitoso? El plan de Dios, que Él quiere bendecir a toda la humanidad. Desde el Antiguo Testamento lo vemos, que Dios quiere bendecir a toda la humanidad. Ahora vamos a ver una genealogía que nos muestra descendientes de Noé por medio de Sem, Cam y Jafet. Menciona a todos. ¿Por qué? Incluso los descendientes de Cam. ¿Por qué? Porque Dios está indicando, miren, todas esas personas, toda la humanidad, todas las naciones, yo los quiero bendecir. Yo los quiero bendecir. Ese es el amor de Dios aquí en Génesis capítulo 10. Pero si uno lo lee así nomás, es una genealogía de nombres, qué aburrido, ¿sí? Se van a perder de las hermosas enseñanzas que encontramos aquí en Génesis capítulo 10. Vamos a ver ahora aquí. Estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos después del diluvio, a Sem, Cam y Jafet. ¿Ok? Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Ahora, geográficamente, vamos a ver quiénes eran. Gomer eran los cimerios del sur de Rusia que atacaron a los asirios en el siglo 7, ¿ok? Antes de Cristo. Y después menciona Magog. Ellos eran personas que vivían en lo que hoy es Rusia o quizás Turquía. Madai se refiere a los medos. Javán se refiere a los griegos. Tubal y Mesec son personas que vivieron en lo que actualmente es Turquía. Tirás se instalaron en Rumania. Y luego, ahora después pasa a hablar de los hijos de Gomer. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma, y luego los hijos de Javán, Elisá, Tarsis, Kitim y Dodanim. Los Askenaz se establecieron en Alemania, Rifat en el norte de Turquía, Togarma era un pueblo que se establecieron en el sureste de Armenia y posiblemente también en otras partes de Asia, en otras partes de Asia Central. Y luego los hijos de Javán, tenemos a Elisá, ¿ok? Elisá, que se establecieron en Chipre, Tarsis. Este pueblo es mencionado en el libro de Jonás, que después vamos a leer. Kitim, ciertos habitantes de Chipre, y también Dodanim, habitantes de Rodas o quizás Dodana, ¿verdad? Ahora está la pregunta, entonces, ¿por qué estas naciones? Porque la razón es porque está estableciendo una enseñanza, algo simbólico. En primer lugar, está mencionando civilizaciones que vamos a leer después en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Tarsis. Tarsis que se encuentra en el libro de Jonás. Pero también la geografía, si vemos, está estableciendo una enseñanza. Ahorita les voy a decir lo que es. Si cuentan cada pueblo que es mencionado, en total son 70 y 70 tiene un gran significado. El número 70 es 10 multiplicado por 7. El número 7 es el número de perfección. Y luego el número 10 se refiere a cumplimiento, indicando Génesis capítulo 10 que nos representa el hecho de que am, el número 70, ¿verdad?
Este número de 70 naciones representa que las condiciones ahora son perfectas para ahora después hablar de Abraham. Dios ahora va a escoger a Abraham para que comience este plan de redimir al mundo, salvar al mundo, bendecir al mundo. ¿Ok? Perfección, cumplimiento. Dios va a actuar, ¿sí? Porque no menciona a cada civilización que existía en ese tiempo. Menciona específicamente 70 y menciona a los que están alrededor. ¿De dónde? Alrededor de donde nació Jesús. Si nos fijamos en esta geografía, vamos a encontrar que son pueblos que están allí al pie, alrededor de donde nació Jesús. Los pueblos que estaban ahí alrededor de donde nació nuestro Señor Jesús, rodeando hacia el oeste, el este, el norte, el sur, y luego está donde nació nuestro Señor Jesús, indicando que esta bendición de Jesús se va a expandir por toda la tierra, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Dice, de estos las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam, ah, Cus, Mizraim. Mizraim se refiere a Egipto, Fut y Caná. Ok, Cus se refiere a Etiopía. Ok, Mizraim es Egipto, Fut o Fut es, y de hecho en español sería Fut, ¿verdad? Porque en inglés es Put. Ok, y lo tomé de mi documento en inglés. Ok, pero Fut es Libia o quizás también otras partes del norte de África, ¿verdad? Canaán, ellos se establecieron en lo que hoy pues la tierra prometida, ¿ah? Israel, la tierra prometida, porque después lo va a tomar los israelitas. Entonces, se situaron en donde ahora es la tierra prometida. Y luego menciona a los hijos de Cus, quienes son Seba, Ávila, Sapta, Rama, Sapteca, y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Seba es posiblemente en el noroeste de África. No lo confundan con Sabá. Sabá es mencionado en Isaías 43:3. Eso es, después vamos a hablar de eso. Ávila es mencionado en muchas partes del Antiguo Testamento y se establecieron en el Golfo Pérsico con Dedán y posiblemente también con Zapteca. Pero algunos descendientes de Dedán estaban más cerca del Mar Rojo, posiblemente con Sapta, ¿ok? Y Rama. Entonces, noten que todo está ahí cerquitas de la tierra prometida. Está todo alrededor de la tierra prometida, indicando que la bendición de Dios se va a expandir hacia el norte, sur, oeste y el este. Los hijos de Rama tenemos a Sabá, que se establecieron en el norte de Arabia, y de Dan. ¿Ok? Los hijos de Mizraim, Ludim, los lidios, Anamim, que se establecieron cerca de Cirene, en el norte de África. Leabim, que se establecieron en Libia, Naftuim y Patrusim, noreste de África, Calsuim y Caftorim. Y noten cuando menciona a Calsuim, dice de dónde salieron los filisteos. Después vamos a leer sobre los filisteos en el Antiguo Testamento, ¿ok? Y ahora también menciona un hijo de Cus. Dice, Cus fue el padre de Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto, se dice como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Él comenzó de su reino, perdón, el comienzo de su reino fue Babel, Erec, Acab y Calné en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió hacia Asiria y edificó Nínive, Rehoboth Ir, Calá y Resén. Entre Nínive y Calá, aquella es la gran ciudad. Ahora, cuando menciona la tierra de Sinar, vamos a leer eso en el siguiente capítulo con la torre de Babel. Muchos creen que Nimrod era la persona que estaba allí en la torre de Babel y era por decir, el jefe que iba del proyecto. Cuando dice Nimrod,
fue poderoso en la tierra, ¿verdad? Esto es la misma palabra que se usa para describir al Nefilim en Génesis capítulo 6. Hombres poderosos. No está presentando a Nimrod como una persona buena. Él era un poderoso cazador delante del Señor porque Dios mira todo. ¿Qué estaba haciendo él? No estaba cazando animales, estaba cazando hombres. Estaba matando, era un asesino y una persona que quería, era poder y poder y reinaba con maldad. En vez de reinar con bondad, con paz, con amor, reinaba con maldad. Pero de Dios no se escapa nada. Y ahí Dios estaba mirando también lo que él hacía. Y ahora menciona a los hijos de Caná. Sidón, padre de los sidonios. Tenemos también a, a Et. Et es el padre de los hititas, ¿ok? Y después vamos a leer de ellos en el resto del Antiguo Testamento. Y menciona también a otras personas que se establecieron en Caná, por ejemplo, los Seduceos, los Amorreos, ¿verdad? Y menciona a los Gergeseos, Ebeo, Araseo, Sineo, Arbadeo, Semareo y del Amateo. Entonces, todas esas personas. Y después las familias de los cananeos fueron esparcidas. El territorio de los cananeos se extiende desde Sidón rumbo a Gerar hasta Gaza y rumbo a Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Lasa. Entonces, se recuerdan de Sodoma y Gomorra, ahí se establecieron también. Ahí están los cananeos en la tierra de Caná. Y se establecieron allí rumbo a Sodoma y Gomorra, Adma y Seboim hasta Lasa. Después vamos a leer más de eso. Esos son los hijos de Cam, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, por sus naciones. También le nacieron hijos a Sem. Aquí está la línea de Jesús. Los hijos de Sem. Ujú. Menciona a, perdón, le eché una mordida a algo. Mm, ok. Dice, los hijos de Sem, Elam. Más tarde va a ser mencionado un rey de Elam. ¿Ok? En Génesis capítulo 14. Ahora, Elam, él era el ancestro de los persas. Menciona a Asur, otro hijo de Sem. Él era el padre de los asirios. ¿Ok? Mm. Y luego menciona a Arfaxad o Arfaxad. Arfaxad, él fue ancestro de nuestro Señor Jesucristo y es mencionado en Lucas 3:36 en el linaje de Jesús. Y luego menciona a Lud. Se establecieron en la península de Anatolia. Aram fue padre de los arameos. Ah, y también hubo mucha inmigración, ¿verdad? También. Entonces, aunque se establecieron ahí, no es necesariamente que se quedaron ahí, ¿verdad? Todo por toda la historia de la humanidad, sino también se pueden mover, ¿verdad? Luego mencionan los hijos de Aram. Uz es una región en Arabia y de allí es de donde era Job. Tenemos Ul y Geter, ambos desconocidos, donde se establecieron los descendientes de él. Y también tenemos Más. Esta persona más, sus descendientes, es mencionado después en el libro de Ezequiel. Durante los días de Ezequiel, un príncipe de este pueblo de Más y de Tubal, de Más y de Tubal, llamado Gog, era un hombre muy malvado. Y la tierra de Más era un lugar muy violento, según Ezequiel 32:26. Y desafortunadamente, incluso Israel comerciaba con este pueblo, incluso trata de personas.
O es decir, traficaban humanos, el pueblo de Israel y más, la tierra de más. Y esto está escrito en Ezequiel 27:13. Pero esta era violación de las leyes de Dios, porque Éxodo 21:16 dice que no se debe traficar seres humanos. Pero incluso Israel participó en esto. En los tiempos de Ezequiel está escrito. Es por eso que Dios estaba castigando tanto a Israel como a los gentiles, e incluso al príncipe principal Gog. Después vamos a leer eso en Ezequiel 38:3. Pero noten que Dios no tiene favoritos. Él juzga según el corazón. Ahora los hijos de Arfaxad o de Arfaxad, Selah, Eber, Peleg y Yoctán. Cuando menciona Peleg, dice que él en su tiempo dice, su nombre es Peleg porque en sus días fue repartida la tierra. Muchos piensan que en su tiempo eso se refiere al tiempo de la Torre de Babel. ¿Ok? Esa es una teoría que tienen algunas personas. Y después también menciona a Yoctán, porque Peleg y Yoctán ambos eran hijos de Eber. Y de ahí viene la palabra hebreo, de hecho, Eber, los descendientes de Eber, padre de los hebreos. Peleg y Yoctán, todos sus hijos vivían en la península arábiga, en Arabia, cerca de la costa. Entonces, muchos dicen que de ahí vinieron los árabes, de Yoctán. Y ahora los hijos de Yoctán o Joctán, ¿verdad? Porque aquí dice, en esta Biblia latinoamericana dice Joctán, dice Almodad, Selef, Azarmaveth, Gerá, am, Adoram, Usal, Diclá, Obal, Abimael, Seba, que se establecieron en el sur de Arabia, Ofir, Ávila y de Ojobab. Todos esos fueron los hijos de Joctán. Su territorio se extiende desde Mesa rumbo a Sefar, la región montañosa del oriente. Esos son los hijos de Sem, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, conforme a sus naciones. Entonces, cuando da la geografía, está estableciendo el hecho de que lo que les dije más temprano, que alrededor de la tierra prometida, alrededor de donde nació Jesús, allí es donde estaban estos pueblos, y entonces esta bendición de Dios se va a extender a todos los pueblos. ¿Por qué no menciona solamente a Sem? Porque estamos enfocados nada más en el Mesías, ¿verdad? ¿Por qué no mencionó mejor, en vez de mencionar los hijos de Sem perdón, de Cam y de Jafet, por qué no mencionó solamente a los hijos de Sem para llegar hasta Abraham? La razón es porque Dios quiere bendecir a todos, nos menciona a todas esas personas porque está reflejando el hecho de que Dios quiere bendecir a todos, no solamente a los descendientes de Sem, sino a todos. Estas son las familias de los hijos de Noé, según sus genealogías, por sus naciones. De ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. ¿Ok? Ahora, ¿quieren parar? Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Ahora, algo interesante es que esa palabra a toda la tierra, Kol Eretz en hebreo, también se puede referir a simplemente una región, no necesariamente a toda la tierra. Algunos dicen que se refería solamente a un pedazo de tierra donde estaban habitando algunas personas. Hay esa interpretación también. O se puede referir a toda la humanidad que estaba allí presente. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, entonces se establecieron en la tierra de Sinar y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, ¿ok? Que llegue hasta los cielos. Y hagámonos un nombre famoso. Si quieren hacer grande su nombre, ¿ok? Eso representa que el orgullo, ya hemos hablado de eso. Hagámonos un nombre famoso para nosotros, ¿verdad? Eso representa el orgullo. Para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra.
Entonces, como todos estaban allí, tenían que, o ellos pensaron, tenemos que urbanizarnos, establecer una ciudad, lo cual no está mal, o dispersarnos. Entonces, para no dispersarnos hay que construir como una ciudad. El problema era el orgullo. ¿Qué querían hacer? La raíz de este problema es el orgullo, no querer seguir la voluntad de Dios, no querer ser humilde delante de Dios. El Señor descendió, antes de leer eso, de hecho, hay arqueológicamente pruebas de que en este lugar, en esta región, la tierra de Sinar, tenemos arqueológicamente pruebas de que se estaba estableciendo una estructura que después de lo estaban construyendo y luego de repente la dejaron de construir, como que de repente, como de noche a la mañana, ya no estaban trabajando en el proyecto. Algo sucedió para que la gente diga, bueno, ya no vamos a construir esto. ¿Qué es lo que sucedió? Y estaban usando lo mismo, las mismas cosas que se describe aquí. Ladrillo en lugar de piedra, asfalto en lugar de mezcla. La manera que se describe aquí es exactamente como está en las pruebas arqueológicas. ¿Ok? Dice, pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hombres, los hijos de los hombres. Noten aquí qué está pasando. ¿Por qué dice que descendió para ver la ciudad y la torre? ¿Qué no Dios lo pudo ver desde arriba, desde el cielo? Sí, obviamente que sí. Dios ve todo. Dios mira todo. Como dice, ¿verdad? En Génesis capítulo 10, Nimrod, un cazador poderoso delante del Señor, ¿verdad? De los ojos de Dios no se escapa nada. ¿Por qué dice entonces que Dios descendió? Es lenguaje simbólico, indicando que estos hombres, pensando que eran tan sabios, tan grandes, miren, estamos construyendo una torre tan grande que va a llegar hasta los cielos, pero para Dios no es nada. Es tan pequeño que Dios tiene que descender para verlo, ¿verdad? Ese es como, es lenguaje simbólico, que no es tan grande como lo pensaron nuestros hombres. Es tan pequeño que el Dios Todopoderoso tiene que descender para verlo, pero es simbólicamente. Obviamente Dios no tiene que descender para verlo, sino eso es simbólicamente que Dios, lo que está pasando allí. Otra manera de interpretarlo es que cuando dice que Dios descendió, eso se refiere al hecho de que am, Dios ahora va a actuar según lo que está pasando ahí, ¿ok? Primero los dejó trabajar, pero ahora Dios va a actuar. Miren lo que dice el versículo 6 y dijo el Señor. Y de hecho sabemos, ¿verdad? En la bíblicamente, Jeremías nos dice que Dios es omnipresente, Dios mira todo, Él no tiene que descender o algo así, no, no, ¿ok? Él mira todo. Y dijo el Señor, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. ¿A qué se refiere aquí? Se refiere a el orgullo que ellos tienen. Tan orgullosos que están, dice Dios, hay que ponerles un alto aquí porque si se unen los malvados, no te puedes ni imaginar la maldad que pueden hacer. Cuando se unen, esa es una gran enseñanza, cuando se unen los malvados, pueden suceder cosas muy bárbaras, muy malvadas. Pero cuando se unen los justos, pueden suceder cosas muy grandísimas en honor y por la gloria de Dios. Entonces Dios ahora les va a poner el alto. Dice Dios, vamos, bajemos y confundamos ahí su lengua. Muchos dicen que aquí es la Santísima Trinidad. ¿Sí? Otra vez plural. Vamos, bajemos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de la tierra y dejaron de edificar la ciudad, dejaron el proyecto. ¿Por qué? Porque se le confundió la lengua. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor
confundió la lengua de toda la tierra y de allí el Señor los dispersó sobre la superficie de la tierra. ¿Ok? Ahora, noten cómo en el día de Pentecostés Dios hizo lo mismo, pero al revés. Ahora, de personas de diferentes idiomas se podían entender cuando los apóstoles se llenaron del Espíritu Santo. Cada quien escuchaba según su idioma. ¿Sí? No sé si se han fijado en eso, pero ahora Dios hizo lo mismo, pero al revés en los tiempos de los apóstoles. Qué hermoso, ¿eh? Estas son las generaciones de Sem. ¿Ok? Vamos a ver ahora, esta es la misma idea de Génesis capítulo 5. Menciona una genealogía, menciona a tal persona, tuvo muchos hijos, tuvo hijos e hijas, pero sigue la línea y luego menciona a otra persona que tuvo hijos e hijas, otra persona que tuvo hijos e hijas, y sigue la línea para llegar hacia el Mesías después. Noten que la genealogía nos dice una historia, está pasando tiempo. Está pasando generación tras generación, pero aún no ha llegado el Mesías. Dios va a empezar a trabajar en su plan. Sí, Dios ya está trabajando en su plan. Vamos a ver aquí. Sem y luego después de Sem es Arfajad, después de Arfajad es Salah, después de Salah es Eber, y luego Peleg, y luego Reú, Serug, Nacor, y luego después de Nacor es Taré. Entonces noten que empezamos con Adán y Eva, pecado, después genealogía y luego más pecado. Dios manda el diluvio, tenemos genealogía. Después de la genealogía tenemos otro pecado con Cam, ¿verdad? Después del pecado sucede otra genealogía, Génesis capítulo 10, y luego otro pecado en la Torre de Babel. Después de la Torre de Babel, después de la Torre de Babel, tenemos otra genealogía y así es el patrón. Pecado, genealogía, pecado, genealogía, pecado, genealogía y así, y así. Cuando llegamos hasta Taré, dice Taré vivió 70 años y fue padre de Abraham, de Nacor y de Harán. ¿Ok? No dice que vivió en total 70 años. Si tomamos estas edades literalmente, si hacemos las calculaciones, vamos a ver que según las calculaciones, Taré tuvo a Abraham cuando él tenía 130. Entonces, ¿por qué aquí menciona 70 años? La razón es porque es algo, una manera de hablar. 70, cuando tuvo 70 es cuando empezó a tener hijos, pero su primer hijo no era Abraham. Su primer hijo no era Abraham. Es también lo mismo con Noé. Menciona en Génesis capítulo 5 versículo 32 que creo que dijo 500 años o 600 años, dice, no, 500. Dice, tuvo a Sem, Cam y Jafet. ¿Nacieron al mismo tiempo? No. Primero nació Jafet y luego, si hacen las calculaciones, después, 2 años después, nació Sem. Am, tuvo a Sem. Entonces, primero tuvo a Jafet y luego, 2 años después, tuvo a Sem y luego a Cam, pero empezó a tenerlos a esa edad. Entonces aquí igual, no dice que, porque luego van a decir después que es una contradicción, que no lo tuvo a la edad de 130, aquí porque dice 70. No, está diciendo que a la edad de 70 comenzó a tener hijos. ¿Ah? Ahora, si nos fijamos, por último, lo que les voy a decir, o penúltimo más bien, aquí cuando menciona a Sem, dice, y hermano mayor de Jafet. ¿Por qué dice que Sem es hermano mayor de Jafet? No lo es. Si hacen las calculaciones, es obvio que no es hermano mayor Sem, sino es Jafet. Esto es basado en un manuscrito, una tradición de manuscritos que viene del año 800, más o menos 700, de los judíos rabínicos. Ellos escribieron eso, que es el hermano mayor de Jafet. Pero si se fijan en el Pentateuco samaritano, si se fijan en 200 años antes del tiempo de Jesús, la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, más antiguo que estos manuscritos, dice que Jafet es el hermano mayor, no Sem. Entonces, el original dice que Jafet es el hermano mayor, no Sem. Por favor, si hacen las calculaciones van a ver que Sem nació cuando Noé tuvo 102. Si seguimos ese orden, eso quiere decir que Sem es
el segundo nacido, no Jafet. Jafet es el mayor, ¿ok? Y sigue el patrón. Noten, tenemos a Caín que era mayor que Set, pero Set fue el antepasado del Mesías. Después tenemos a Sem, Cam y Jafet. Jafet era el mayor, pero Sem es el antepasado del Mesías. Después vamos a leer, tenemos a Abraham, Nacor y Harán. Abraham no era el mayor, pero él recibió la bendición de ser el antepasado del Mesías. Después vamos a leer sobre Ismael y Isaac. Ismael fue el mayor, pero Isaac recibió ser el antepasado del Mesías. Hay ese patrón que está pasando, ¿ok? Y entonces allá hemos llegado a Abraham. Después Dios le va a cambiar el nombre de Abraham a Abraham. Dios le va a cambiar el nombre a Abraham, que quiere decir padre de muchas naciones. Después vamos a hablar de eso. ¿Ok? Después vamos a hablar de eso, ¿ok? Entonces ya hemos llegado a Abraham. Vamos a ver el siguiente capítulo, cómo Dios, por medio de Abraham, quiere bendecir a todas las naciones. Y vamos a empezar a leer la historia de Abraham, ¿ok? Muy interesante.